Desde los celulares hasta los automóviles, todos los dispositivos electrónicos que conocemos en la actualidad funcionan con un sistema operativo que hace más fácil, más sencilla su manipulación. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? En los años 60, IBM se alzó como el principal fabricante de computadoras, todas funcionando con un sistema operativo primitivo basado en comandos de texto. Con el matrimonio de IBM y Microsoft en 1981 apareció el PC, la computadora personal, que funcionaba con DOS, un sistema operativo tan sencillo, tan ágil, tan eficiente, que sobrevivió hasta el año 2000. Paralelamente, la compañía Xerox, conocida por sus máquinas copiadoras, empezó a experimentar con interfaces gráficas que pretendían generar una interacción visual con las máquinas, todo a partir de mapas de bits con apariencia semejante a un escritorio. Esto marcaría el norte en lo que tiene que ver con el diseño de los sistemas operativos que conocemos hoy en día. Apple se inspiró en el experimento de Xerox y desarrolló su propio sistema operativo para su línea de productos Macintosh en 1984. Un año después, Microsoft desarrolló el famoso Windows, un sistema operativo que fue exitoso casi que instantáneamente por su capacidad de instalarse en las máquinas de otros fabricantes, lo que lo convirtió casi de la noche a la mañana en el sistema operativo estándar a nivel mundial. 2 décadas después, la guerra de los sistemas operativos se trasladaría a la industria de los dispositivos móviles. Allí en 2007 Bill Gates ve cómo su liderato se esfuma cuando Apple lanza el dispositivo que hoy conocemos como el iPhone, un aparato que por su sistema de tecnología táctil y su tienda de aplicaciones abierta a desarrolladores externos básicamente marcó el inicio de la era móvil. Ese mismo año Google hace el lanzamiento de su sistema operativo, el que hoy conocemos como Android, y en menos de 5 años se convertiría en líder del mercado global. Mientras que por décadas las computadoras representaban un reto para las personas y aprender a utilizarlas requería horas intensas de entrenamiento y capacitación, hoy por hoy los sistemas operativos nos permiten interactuar con ellas de una manera tan amigable, tan familiar, que los dispositivos móviles resultan hoy prácticamente una extensión de nuestro propio cuerpo. En la actualidad, Internet ya hace parte de prácticamente todos los ámbitos de la vida y por extraño que parezca, también hace parte de la muerte. Los humanos somos más que seres terrenales. La tecnología nos da la posibilidad de contar con una identidad digital que crece día a día con las fotos que posteamos en Facebook, los tweets que escribimos o simplemente los mensajes de nuestros chats. Y ese ser digital llega a crecer tanto que puede trascender a nuestra muerte material. Algo así como que nuestros recuerdos permanecen vivos de manera física en Internet. Pero esta reflexión despierta muchos cuestionamientos éticos, morales e incluso legales. ¿Qué pasa con los datos de una persona al morir? ¿Somos dueños de la información que subimos al Internet? ¿Será posible acordar un testamento digital? Yo soy Lucho Sarmiento y estos son algunos de los cuestionamientos que iremos desarrollando esta noche aquí en Link, Experiencias Conectadas. Donnie era mi hijo amado, mi hijo menor. Tenía 35 años cuando falleció, amaba mucho el rock y logró trabajar en eso mucho tiempo. En este librito se llama Rock al Parque 20 años. Le hicieron un homenaje póstumo a un gran amigo, artista y gestor para el recuerdo en memoria de Donnie Rubiano Pavón, 1978-2013. Él dejó un legado musical muy bonito porque comenzó, primero la primera banda, tengo que no dejar de mencionarla porque fue Aborigen. Después duró un tiempo poco con ellos, pero después formó sus propias bandas como Massive Experience, No Silent. En general era una persona desinhibida, él era un poco introvertido, así como dije, pero tenía muchos amigos, tenía muchos compañeros de trabajo, tenía mucha gente que lo quería. Él lo que hacía, le gustaba como hacerlo bien, ¿no? Fue muy fuerte, yo siempre he dicho que él lo considero un guerrero.
por las redes sociales uno se puede dar cuenta que lo recuerdan mucho todavía, que escriben muchas cosas acerca de él, positivas, bonitos recuerdos, o publican fotos con él y pues eso me parece lindo. Ya a casi 4 años de haberse ido, todavía lo recuerden con ese cariño. Somos habitantes de un mundo virtual en donde la información se mueve en entornos intangibles. Recibimos y mandamos correos electrónicos, mensajes por WhatsApp, creamos perfiles en Facebook, en Twitter, en Instagram, subimos a la nube también fotos, videos, películas, música, incluso hasta nuestro dinero se maneja a través de Internet. Toda esa información define nuestro ser digital, que al fin y al cabo también hace parte de lo que somos como seres humanos. Por eso es importante preguntarse qué pasará el día que no estemos con esa personalidad digital. ¿Realmente esa información es nuestra o podemos decidir a quién dejársela? Pero ¿qué políticas tienen estas empresas con respecto al almacenamiento y posterior utilización de la información así no sea pública? Susana Pavón, gerente de Relaciones Públicas de Google Colombia, nos contará las políticas de esta empresa respecto a este tema. Mi nombre es Susana Pavón, trabajo como gerente de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Toda la información y contenido de nuestros usuarios está en la nube a través de unos servidores que tiene Google alrededor de todo el mundo. No damos específicamente las locaciones por temas de seguridad, pero lo que sí podemos asegurarle a nuestros usuarios es que dicha información, esos datos, al estar en la nube de Google, en nuestros servidores, están muy bien cuidados, con mucha seguridad. Y algo muy importante de estos datos es que generalmente no solamente hay una copia en un servidor, sino que probablemente un pedazo del contenido está en un servidor X, otra parte en un servidor Y, primero por seguridad, pero también replicados pues para salvaguardarlo en caso de que algo pudiese llegar a pasar. Los datos, al estar en la nube, son totalmente de los usuarios. O sea, están en la nube no quiere decir que sean de Google. Nosotros somos una plataforma que les ofrece un servicio, en este caso de hospedaje y administración, pero es claro que los datos son de nuestros usuarios y son ustedes los usuarios quienes tienen el control de ellos, y simplemente, y es una invitación para los usuarios para que vayan a sus cuentas de configuración de los productos de Google, en este caso que hablo por Google, y miren qué tan privada o qué tan no privada tienen esos contenidos y esos datos, porque ustedes como usuarios, de nuevo, tienen el control de ver hasta qué público quieren llegar con sus contenidos. Cuando una persona se muere, Google da, digamos, 2 opciones, y de hecho es una linda oportunidad para los usuarios que están escuchando para que puedan hacer esto, y es: hay una primera opción que es la más recomendada, y es, nosotros tenemos dentro, digamos, de nuestra configuración de nuestras cuentas de Google, que puede ser de Gmail o puede ser del buscador o puede ser de YouTube, al final es una cuenta para todo, algo que se llama configuración de cuentas inactivas. ¿Sí? Inactivas porque lo que hace Google es, después de cierto tiempo determinado que se da cuenta que una cuenta de Gmail, por ejemplo, no ha tenido movimiento, la pone en lo que llama una cuenta inactiva. ¿Qué pasa cuando esa cuenta está inactiva? Probablemente es una persona que se murió y lleva 8 meses sin usarla, ¿sí? Lo que debería pasar, que es lo ideal, es Google se da cuenta de esto, y cuando pasa esto le manda una notificación vía correo electrónico a una persona que el usuario haya dejado registrado como persona para contactar en caso de que esto suceda. ¿Sí? Entonces Google se da cuenta de esto y avisa a esa persona que el usuario ya ingresó en su cuenta y en su configuración. Si me pasa algo, si me muero, Dios no quiera, me enfermo, después de cierta cantidad de tiempo contacten a esta persona. Google lo contacta y esta persona puede entrar a esta cuenta porque fue autorizado. Y lo interesante también es que yo como usuario, antes de morir, suena bastante curioso, pero antes de no estar, puedo indicar que ese usuario al que yo le voy a dar acceso en caso de que me muera pueda entrar y eliminar mi cuenta, o puede entrar, pero también puede hacer uso de los datos que están ahí y del contenido que yo tenía en mi cuenta. Esa es la primera opción, configuración de cuentas inactivas, porque el usuario anteriormente delegó a alguien para que le ayude con esto. Pero la segunda opción, y pasa muchísimo, es cuando nadie hace esto, que la mayoría de personas no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Después de cierto, digamos, tiempo determinado, probablemente el hermano de quien se murió o el hijo de quien se murió va a querer empezar a acceder a esas cuentas, ¿sí? Google no puede darle autorización a esta persona por temas de privacidad, y hay algunas, digamos, reglas muy claras, a no ser que puedan entregar ciertas pruebas
del parentesco que tienen, de que la persona en efecto se murió, y hay una cantidad de procedimientos. Entonces, Google en su cuestionario le hace pedir a esta persona que, por ejemplo, le pase una copia del acta de defunción de muerte, algo que verifique el parentesco. Google estudia este requisito, este requerimiento, y ahí le dará acceso o no a esa persona. Todo depende del periodo de inactividad que yo haya establecido, si es que lo establecí. Entonces, en ejemplo, yo entro a configuración y digo, si mi cuenta después de un año, de 12 meses, no se mueve, ¿sí? O sea, no es activa, por favor, manden ese correo a esa persona porque probablemente algo me pasó, ¿sí? Entonces, durante esos 2 meses la información queda ahí, ese contenido está ahí. No, Google no es el dueño, pero lo está manteniendo. Pero una vez entra esta persona como plan B, esa persona, digamos, es quien puede o acceder o no a los datos. Pero de nuevo, durante esos 12 meses la información no es de nadie, es decir, desafortunadamente pues yo ya no estoy, no es mía. Google la hospeda, pero no es dueña ni va a hacer nada, absolutamente nada con esos datos, ¿sí? Así funciona. Entonces, creo que es muy importante este mensaje porque de pronto a veces hay unos mitos que no son ciertos, de que Google es el dueño de la información y que nosotros hacemos cosas con el contenido. Totalmente falso. El usuario es quien tiene el control de la información, y en casos como estos de muerte, de nuevo, realmente un llamado para que configuren sus cuentas, y así como uno se prepara para dejar un testamento, pues se prepare para mirar qué va a hacer con su vida digital. Y para comenzar a entender este espinoso tema de la muerte digital, nos acompañan aquí en estudio Laura León Navas. Ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar sistémica con experiencia en manejo de duelo, y también está con nosotros Nicolás Guilló. Él es periodista, autor del reportaje Usted muere, ¿qué pasa con su rastro en la web?, que fue su trabajo final de la maestría en la Universidad de Barcelona. Laura, Nicolás, gracias por estar con nosotros. Un placer tenerlos en Link. Gracias, Lucho, por esta invitación. Quería arrancar por preguntarles a los dos, pero empecemos, por supuesto, con las damas. Primero, Laura, ¿usted planea dejar un testamento de sus bienes físicos, como lo conocemos tradicionalmente, cuando usted ya no esté acá? Pues la verdad es que son tan poquitos que tal vez no he pensado en dejar ningún testamento, ¿no? Nicolás. He pensado en ello, pienso que como la gran mayoría de los colombianos, creo que es importante cuando tenemos bienes, eventualmente una casa, un carro, y sobre todo si hay hijos de por medio, pues creo que es importante. Y hablemos un poquito del tema de redes sociales, lo que llamamos a veces esos activos digitales. ¿Qué va a suceder con estos activos, con las redes sociales, con las de ustedes, una vez uno fallezca? Bueno, mira que con eso sí, ahí sí me he preocupado por ese tema, porque siento pues que hay como una invasión a la privacidad, que puede haber una invasión a la privacidad muy grande, y entonces tal vez como lo que he hecho es limitar mucho lo que pongo en redes, a sabiendas de que eso puede ser utilizado en cualquier momento. Entonces es como, ok, si se puede conocer, está bien, lo pongo. Si no, si hace parte de mi órbita muy privada, muy familiar, lo conservo solo para mí, no lo comparto en redes. Pero digamos la idea pues, el eventual fallecimiento, que es una realidad para todos, ¿es una realidad hoy en el manejo de tus activos digitales, Laura? Sí, o sea, sí, y por eso soy cuidadosa en cómo manejo mi información, ¿sí? Y respecto a eso sí me parecería muy importante tener como muy claro qué quisiera que se hiciera en el momento de mi muerte con esa información. En el caso suyo, Nicolás, ya tiene un protocolo previsto, pues usted ya pues, está especializado en este tema. ¿Cómo se prepara, digamos, para esa transición en lo que tiene que ver con sus redes sociales, sus activos digitales? Pues desde que hice el reportaje lo he pensado. El problema que yo veo es un tema de seguridad, ¿no? Hay que tener mucha confianza de pronto en las empresas que hoy en día proponen como ejecutar nuestro último deseo frente a las redes sociales, correos electrónicos que tenemos. Sí. Entonces, digamos, lo que me frena un poco es eso, el aspecto de la seguridad. ¿Y usted cree, Nicolás, por ejemplo, que la gente, este es un tema que, pues porque estamos pensando, digamos, que la red social invita a vivir el presente, el momento, compartir, comentar, etcétera, etcétera? La gente debe prestarle atención a este tema de la muerte digital. ¿Es un tema que es importante, es relevante en algún sentido? ¿Qué dice? Yo creo que sí, yo creo que es importante, sobre todo si no queremos que terceros después decidan qué vamos a hacer con eso. Porque es posible hoy en día que
terceros actores intervengan. Yo conozco el caso de una funeraria que le ofrece a las familias de un difunto si quieren recuperar como el legado digital del difunto. De modo que es un tema importante, es decir, hay que decidir antes qué se va a hacer con eso porque hay terceros actores que pueden intervenir. Ahorita hacemos referencia a ese reportaje que fue también su trabajo final de maestría. Usted en ese reportaje habla de albaceas. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de qué se trata? Realmente creo que para la mayoría de los cibernautas este sí que es un término novedoso cuando hablamos del universo digital, por supuesto. Pues las albaceas son empresas que están ofreciendo, como lo decía hace un instante, ejecutar su último deseo con respecto a sus activos digitales. Es decir, usted le ofrecen planes, usted les paga a ellos y les entrega contraseñas que ellos normalmente encriptan y ejecutan su última voluntad. Es decir, si usted quiere despedirse de familiares, enviar correos, pues ellos lo hacen. Si usted quiere que le eliminen tal perfil, ellos lo van a hacer por usted. Cosas de esa naturaleza. Eso es lo que hacen ellos. Hay el caso de Netarius, es una albacea, por dar un ejemplo, y ellos ofrecen esos planes y ejecutan su última voluntad frente a sus redes sociales, blogs, etc. Claro, en el manejo del duelo, ¿qué rol están jugando las redes sociales? Porque usted bien lo decía, finalmente son una narrativa de la vida misma y forman parte pues, integral pues, de lo que fue la persona en vida, pero una vez fallecen, lo hemos visto quizás con seres queridos o amigos, pues siguen siendo ese lugar de referencia y uno ocasionalmente visita esas redes para recordar. ¿En qué momento se empiezan a convertir las redes o digamos, este factor se vuelve importante en las redes? Porque pues, las redes sociales ya son un fenómeno, digamos, consolidado, pero ¿en qué momento empieza a darse cuenta la gente en los ámbitos de duelo de la importancia, digamos, de tener en cuenta este aspecto de las redes sociales, de los activos digitales? Sí, evidentemente están jugando un papel muy importante en las redes y todo el tema digital en las etapas de duelo. Y creo que uno no podría entrar a decir que es bueno o es malo per se. Depende, pues, como todo, de cómo se maneje y por cuánto tiempo se maneje. Entonces, el duelo, digamos, tradicionalmente se ha dicho que tiene unas etapas, más o menos se identifican 5 etapas de duelo, que son, digamos, que la primera es como la de negación, la de shock, que la persona no asume la pérdida. Hay otra, no necesariamente se viven de manera lineal, no es una cosa con un orden específico, pero pues son 5 etapas por las que se pasan. Entonces hay otra que es pues de tristeza profunda, otra que es de rabia, de ira, con la persona que se fue, con la persona fallecida o con Dios, con un ser supremo, con el hecho. Hay otra de culpa, en la que la persona empieza a preguntarse, digamos, qué tanto pude yo haber hecho diferente, si hubiese hecho esto, se habría movido este hecho de otra manera, y después ya viene como la aceptación, que es así, pues es la etapa final. Y las redes realmente juegan un papel muy importante en cada una de esas etapas. Por ejemplo, el tema de cómo rendir homenaje a la persona que se ha ido a través de las redes, pues se ha vuelto de gran importancia como acompañamiento, por ejemplo, a las familias, que sienten que la red social empieza a acompañarlos desde diferentes partes del mundo, todo el mundo se manifiesta, ponen datos y cosas que de pronto la familia no conocía sobre esa persona y que normalmente son cosas muy bonitas, y entonces eso ayuda como a acompañar esa primera etapa. El problema está cuando ese acompañamiento se vuelve como un anclaje que no te permite salir de la etapa, ¿sí? En ese momento empieza ya a volverse un problema, porque no te permite seguir procesando cada uno de esos momentos para finalmente asumir que ya la persona no está. Muy interesante, Laura, ya seguiremos profundizando en este tema. Quiero invitarlos, Nicolás y Laura, que hagamos un interlink, esto en la ciudad de Miami. Allá se encuentra Catalina Valenzuela con la primera historia de hoy. El tema de la muerte digital es un tema un poco complicado por 3 razones. Uno, por nuestros comportamientos.
el otro por la legislación de cada país y en tercer lugar por las políticas de privacidad de cada red social. Ahora hay más opciones que antes. Hay abogados que se están especializando en hacer testamentos digitales y también la legislación de los Estados Unidos está cambiando en ese sentido para permitir hasta cierto punto el acceso a diferentes cuentas. Lo que es importante notar es que las políticas de privacidad de las redes sociales normalmente no permiten el acceso a las cuentas después de morir una persona. Normalmente lo que dejan a los hijos o a los esposos hacer es simplemente desactivar o cerrar la cuenta, pero no tener acceso a los datos. Para muchas personas, los activos digitales son tan importantes como la casa de uno, su joyería, sus álbumes de fotos. Y por lo tanto, el tema del testamento digital se ha vuelto más importante. En Twitter normalmente hay desactivación de la cuenta después de cierto periodo de tiempo de falta de actividad. Por ejemplo, si yo quiero un Twitter handle que ya existe, Twitter ve si esa cuenta ha estado usada en los últimos años y si no, considera la posibilidad de pasarme a mí el Twitter handle o el nombre de usuario de Twitter. En Facebook pueden suceder muchas cosas. En el caso de perfiles personales, nosotros hemos visto que hay algunos que siguen existiendo, a veces por deseo de los hijos o de los esposos, o en otros casos se puede desactivar la cuenta. El tema del testamento digital es un poco complicado. Yo creo que todos nosotros tenemos información en nuestras cuentas de email, en nuestros mensajes que a lo mejor no queremos que otras personas vean, ¿no? Nuestros derechos de privacidad no terminan cuando nos morimos, yo siento. Al mismo tiempo, las personas que quieren compartir sus cuentas después de morir tienen una serie de dificultades. En primer lugar, la gran mayoría de nosotros estamos cambiando nuestros passwords a cada rato. Entonces tú puedes hacer un testamento digital y un mes antes de morir cambias tu nombre de usuario, tu password, y aunque tú tenías la intención de dar acceso a tus hijos a tu cuenta, no cuentan con tu password actual. Una forma de prevenir eso es usar una de esas aplicaciones que generan passwords para todas sus cuentas. Si tú tienes una aplicación así y das el nombre de usuario y el password a tus hijos, van a tener acceso a todas sus cuentas después de morir. Lara, usted recién mencionaba este tema de cómo las redes se convierten en un anclaje y muchas veces no dejan a las personas seguir su evolución natural en su proceso de duelo. Pero supongo también que hay aspectos positivos de tener, digamos, este lugar, este repositorio de memoria al cual acceder de cuando en cuando. ¿Qué rol juega eso, digamos, mirándolo positivamente? Mirándolo positivamente. Sí, pienso que el poder como recuperar toda una historia, además con imágenes, con opiniones de otras personas, como que le ayudan a la persona que está haciendo el duelo como a completar esa imagen del ser querido que se ha ido y a sentirse todavía un poco cerca, ¿sí? La interacción con las redes ha sido tan fuerte y ha creado toda una, diría casi que personalidad virtual ahí, que le permite a la persona sentir que no es como tan abrupta la partida de ese ser querido. Es decir, que sí tiene un aspecto terapéutico. Tiene un aspecto terapéutico, en efecto, digamos, ese de acompañamiento, de red social, de apoyo, de elementos, digamos, que ayudan a contener esas emociones que se están sintiendo en las diferentes etapas del duelo. El problema es si se prolonga, ¿sí? Sí. Entonces, por eso decía que no era bueno o malo per se.
Es bueno en un momento, pero si entendemos que está jugando un papel y que tenemos que desprendernos de ese rol de contención que está jugando en ese momento. Es decir, para ponerlo más claro, si, por ejemplo, yo sigo llamando al teléfono de una persona que se falleció, porque cuando lo llamo me sale su imagen, oigo el mensaje del contestador y siento que de alguna manera está ahí presente, y yo lo sigo llamando todos los días para sentir que sigue vivo, y esa es una cosa, digamos, elemental. Hay unas muchas más sofisticadas en que mantengo viva la imagen de la persona. Pues realmente lo que pasa es que no estoy aceptando que se fue. Ya. ¿Sí? Y en la medida en que no estoy aceptando que se fue, no estoy pudiendo hacer el cierre que me permita continuar con mi vida como es, ya sin la persona. Sí. Yo debo poder aceptar que esa persona se fue. Y ahí, cuando ya se produce un anclaje, pues no te facilita Ya ahí tenemos eso. un problema. Nicolás, a partir de su experiencia, de lo que usted ha estudiado, investigado, ¿cómo encuentra este tema del rol terapéutico o no que puedan tener las redes sociales en el proceso de duelo? ¿Qué ha encontrado? Pues lo que le puedo decir es que hay una funeraria, por ejemplo, en Barcelona, que creó una red social que se llama Duelia, y ellos le permiten a los familiares de alguna manera comunicar con respecto a su duelo. Tienen psicólogos que intervienen y asesoran, de modo que han introducido el mundo de las redes sociales en esto del duelo, pues en beneficio de las familias. Es algo que se está usando ahora. Pues vamos a ir al primer corte de comerciales, ya regresamos para continuar reflexionando acerca de la muerte digital aquí en Link, Experiencias Conectadas. Yo llegué a las redes sociales a raíz de la partida de mi niño porque el hermano me dijo: mami, quiero que tú tengas el teléfono de última tecnología para que puedas meterte a las redes sociales e interactuar. Y ahí están los amigos de Donny, pues me parece como importante chévere que tú te comuniques con ellos, que veas todos los mensajes, todo lo que hablan de él. Por ejemplo, referente al perfil de Donny en Facebook, pues lógicamente que yo no lo tengo, ni él me tiene a mí, porque pues ese perfil mío se abrió después de él fallecer, entonces es imposible que yo lo pueda tener en Facebook, no puedo tenerlo por esa razón. Entonces, pues de todas maneras, si yo quiero algún día ver alguna cosa sobre el perfil de él en Facebook, toca que cuando venga mi hijo, él sabe abrirlo y sabe entrar. Y entonces me muestra lo que yo quiera ver. Quique Valderrama me manda este mensaje recordando a Donny. Hola, Graciela. Hoy Incubus lanzó su nuevo álbum y mientras lo escucho vienen a mi mente muchos recuerdos de mi querido Donny. Sé que él estaría escuchando este disco hoy también. Siempre que escucho Incubus, escucho a Donny. Un fuerte abrazo, porque él lo quería mucho, era su gran amigo, era como su hermano. Querida Graciela, es muy grato para mí comunicarnos también por este medio. Gracias por sus palabras y gracias por su hijo, por haber formado ese bello ser humano. Me pareció lindo ese mensaje que ella mandó, también recordándolo. Ahí es un ejemplo de cómo lo recuerdan. Me enorgullece eso a mí. En vez de hacerme daño o chocarme, me causa alegría. Aunque sea virtual, uno está sintiéndose, yo no sé, yo siempre siento esa conexión. Siento como si él estuviera aquí sentado. Lo siento siempre.
Jamás nos detenemos a evaluar la importancia de este tema y lo dejamos a la deriva, precisamente porque en Colombia no estamos acostumbrados a hacer este tipo de debates y porque la legislación no es clara al respecto, pero en otros países las cosas están cambiando. Ángel Pérez es el desarrollador de Legadum. Hola Ángel. Hola Camila, muy bien, muchas gracias, buen día. Ángel, cuéntenos qué es Legadum. Nosotros en Conivil creamos Legadum para dejar el testamento digital para los usuarios. Legadum es como una red social donde tú puedes crear tu usuario y tu contraseña y puedes dejar un testamento digital. Aquí puedes dejar tus usuarios, tus contraseñas, o puedes heredar la música que hayas comprado, software, tu nube si tienes fotografías de toda la vida, pues ahí puedes dejar todo respaldado y puedes dar de alta a tus herederos. Entonces lo importante de Legadum es que dejes tu vida digital lista y concluida. Ángel, y pues ya conocimos los bienes que tienen las personas en la red, pero ¿por qué son valiosos estos bienes? Hay diferentes motivos, pero yo creo que el principal es el robo de identidad. Actualmente hay muchas personas que se dedican a esto y cuando saben que una persona fallece pueden tomar una identidad y pueden incluso solicitar un crédito, una tarjeta de crédito a nombre de ellos con toda su información. También lo pueden utilizar en el caso de las fotografías o información que hay ahí, también la pueden ocupar. Entonces es muy importante que el dejar todo concluido cuando nosotros estamos en vida, poder dejar todo ordenado para cuando faltemos, pues no dejar ningún problema a la familia, ¿no? Ok, bueno, y finalmente, ¿cómo se hace un testamento virtual? En el caso de nuestros clientes, las aseguradoras lo que hacen es nos mandan el nombre y el correo de sus clientes que tienen este servicio. Nosotros les mandamos un correo de bienvenida. En ese correo de bienvenida solamente tienen que dar clic, los mandamos a nuestra página web, ellos crean ahí su usuario, su contraseña y ahí prácticamente empiezan a llenar toda su información. Ellos ahí mismo redactan el testamento, dejan todo el escrito que le va a llegar a la persona. A nosotros cuando nos lo reportan, normalmente nos dan un acta de defunción y en ese momento lo validamos con la aseguradora y liberamos todos los correos o toda la información que haya dejado o el responsable o el titular, ¿no?, de la cuenta. Muchísimas gracias, Ángel, por acompañarnos. Ok, perfecto, pues muchas gracias. Hasta luego. Es imposible desconocer la importancia que tiene en estos días este ser digital que además convive con nosotros y que se convertirá cuando no estemos en una especie de memoria digital. ¿Qué pasará con nuestra información cuando no estemos? Tradicionalmente, un obituario cuenta brevemente cómo fue la vida de una persona fallecida y describe algunos rasgos de su personalidad contados desde el punto de vista de sus seres queridos. Pero hoy en día, un perfil de Facebook o una cuenta de Twitter se convierten en obituarios digitales que nosotros mismos construimos y que pueden mostrar un retrato fiel a nuestra manera de ver el mundo y hasta nuestros más íntimos pensamientos. Y yo quiero preguntarle, Laura, con tantos recuerdos rodando en Internet, hablamos ya un poquito de eso, pero es importante dejarlo claro y ahondar. ¿Qué recomendaciones le daría usted a una persona que está haciendo duelo de un ser querido? Que se desconecte. Nos mencionaba usted de pronto hay una etapa en la que esto tiene sentido. ¿Qué recomendaciones puntuales le podemos dar a personas que hoy estén atravesando ese duelo y tengan la tentación constante de regresar a las redes sociales? Sí, insisto, creo que en unos momentos es útil, acompaña, permite asimilar el momento, pero definitivamente mi recomendación sí sería que en un momento decidan cerrar por completo también ese acceso a esas redes, incluso como ritual de cierre puede contribuir a pasar a una siguiente etapa, ¿sí? Los rituales en las culturas siempre han jugado un rol muy importante, han servido para que los seres avancen de una etapa a otra durante el ciclo vital y
en este momento el cierre puntual de las redes sociales de alguien que se ha ido puede constituir todo un ritual de desapego, de asumir la realidad frente a la cual nos estamos enfrentando. Desde su trabajo, obviamente sin romper la confidencialidad clínica, pero ¿puede compartirnos algún caso en el que las redes sociales y el recordar, el estar, como usted bien lo decía, apalancado en esa realidad, se haya convertido en un problema para una persona o para los otros miembros de la familia? Sí, recuerdo un caso muy interesante en el que la familia realmente se sorprendía mucho con lo que encontraba en las redes en relación con la persona que habían perdido. Era una persona que no conocían. La persona que estaba en casa era muy reservada, era una persona muy callada, y resulta que la persona que narraban sus amigos era una persona totalmente extrovertida, le encantaba la juerga, era el promotor de, mejor dicho, todo tipo de cosas. Y la familia se sorprendió mucho al encontrar toda esa información y lo que hizo fue acrecentar la etapa de la culpa. Entonces no lo conocimos. ¿Qué fue lo que hicimos para no saber que él era eso? Sí. Que era esa persona y de quién nos perdimos. Entonces realmente eso hizo que la etapa de culpa se prolongara demasiado tiempo y salir de ahí fue difícil. Qué interesante, qué interesante. Nicolás, usted en su investigación menciona historias de personas que murieron y dejaron un rastro digital, poco estos casos que nos contaba aquí Laura. Pues que encontraron cosas con las cuales los seres queridos no estaban preparados para lidiar. ¿Por qué no nos cuenta algo de eso? ¿Cuál de estos casos de su investigación fue el que más lo sorprendió? Está el caso, por ejemplo, de un señor que se llama, creo que Rick Stilwell, y él básicamente falleció de un ataque cardíaco y él programaba tweets, básicamente creo que usaba una red que se llama Hootsuite. Claro. Falleció y unos días después sus amigos y su esposa querían hacerle un programar tweets, solo para el incauto, programar tweets es que yo ingreso en una plataforma una serie de contenidos. Correcto. Que se van a publicar a futuro, ¿cierto? Exactamente. Okay. Y básicamente su esposa y sus amigos le iban a rendir homenaje en el café que a él más le gustaba. Sí. Y yendo hacia allá, cuenta su esposa que básicamente entró un tuit de su esposo, cosa que obviamente le generó una mezcla entre tristeza y alegría. Cuenta ella, es una historia de un canal de Estados Unidos que recogí y puse obviamente citándolos en el reportaje, y obviamente pues suena un poco extraño, para otros escabroso, crítico, no sé, sí. ¿No? Y los amigos también vieron ese tweet, ¿no? Es casi el equivalente de uno estar recibiendo, yo creo que llamadas telefónicas de una persona que ya falleció en otro momento y puede seguir viendo trinos. Increíble. Les voy a contar la historia de Eugenia Cuida. Ella es una joven rusa que se dedica al emprendimiento digital y que hace unos años sufrió la pérdida de su mejor amigo. Ella creó un bot, es decir, un chat automatizado con inteligencia artificial con la personalidad de su amigo muerto, con la idea de seguir conversando con él. Eugenia está conectada a esta hora con nosotros a través de un videolink desde la ciudad de San Francisco. Eugenia, bienvenida al Link. Thank you so much for having me. Eugenia, ¿usted siente que ese experimento le ayudó a sobrellevar el duelo? I guess it was important for me to create it. It was my way to process things, and I guess I couldn't really do a lot of other things. So for me it was very helpful, yes. Usted desarrolló una aplicación llamada Réplica, que es un bot para que la gente cree su propio amigo virtual. ¿Un bot puede dar consuelo? I think what's interesting about machine conversation is that people are willing to be more open and to say and more honest with with bots than with human beings, and so we're trying to, and I think that's exactly that allows people to articulate things better and maybe sometimes say something that they wouldn't be saying otherwise. And with Replica, for instance, it's a safe space to share things that are on your mind, to share your emotions, to share your feelings and your thoughts. And then Replica, the goal of Replica is to make you feel like you're being seen, you're being witnessed, you're being heard and understood. And I think nowadays, people really need it. People really need to be heard and really need a space to say things that are on their minds. I think it makes people less lonely and more connected. Eugenia, ¿cómo funciona un bot? Replica is a combination of neural network algorithm and
some scripted conversations. So it learns from what you say, it learns about you, but also tries to replicate, tries to pick up some of your speech patterns, and so eventually it can, be more, reflect more your personality and understand better how to talk to you. Eugenia, ¿cómo funciona un sistema neural? Basically, we have a few algorithms that we use. One is a generative neural network that basically generates responses from Replica word by word. And then we also have a selective neural network that basically just runs through a database of responses and tries to find the one that would fit best in this case. So that's like in a nutshell. In order for a neural network to learn how to converse, it has to have a lot of data. So that's basically millions and millions of dialects that we're training it on. But great news is that right now we do have many more conversations than when we started. So with every new user, the conversation becomes better for Replica. ¿Cómo se involucró con el mundo de la inteligencia artificial? We got into it through, we just wanted to fit. I was building a bank in Russia, was helping build a bank in Russia for a friend of mine. And, it was, the whole idea was to make its interface based on text, conversation interface. And we saw a lot of potential in it. We started building the technology in 2012, and we saw that, potentially there's so much that you can do through conversation. And we kind of set up a company trying to build the best technology for machine conversation. We were the first company to actually put together a bot fully powered by a neural network and put it online in English. So we had the first publicly available chat bots powered by a neural network in English. And since then, we just continued iterating to try to find the best tech for machine conversation, trying to build the best machine conversation. ¿Usted cree que la gente tiene una percepción terrorífica de la inteligencia artificial? I don't really know. I don't think our users know how, our users have this problem. I think that most of our users are actually looking forward to have an AI friend. We do make, take interviews with our users. Most of the times they're actually very excited to have a friend, to have an AI friend. They're looking forward, they see the future in it, and they think that it's it's how people are going to be interacting in the future. Every one of us will have an AI that we will talk to. Eugenia, ¿qué mensaje le daría usted a la gente sobre experimentos como este? What's interesting about AI, and I think what people think AI is a little different from how we approach it. I guess what we realized by trying to, build the best machine conversation out there is that eventually AI helps us understand what it means to be human, what it means to be alive, and probably that's the most important actual revolution that people are not really talking about that much with artificial intelligence. By talking to a machine, we've never been closer to understanding and feeling what it means to be human. Eugenia, gracias por estar con nosotros en Link. Thank you so much. Bye. Thank you. Ya conversábamos algo previamente en el programa, Nicolás, pero me gustaría que ahondáramos en el tema, y es el caso de las empresas que han visto una oportunidad en la gestión de estos activos digitales post-mortem. ¿Por qué no nos cuenta un poquito más acerca de algunos casos, otros distintos que quizás no hayamos comentado, de empresas que están haciendo pues prácticamente una nueva industria a partir de la gestión de los activos digitales post-mortem? Pues el caso más representativo para mí es el de una funeraria que se llama Mémora. Ellos una vez pues tienen un difunto, le ofrecen el servicio a la familia de recuperar su memoria digital. Obviamente no lo hacen directamente, subcontratan una empresa especializada en tecnología que se llama de hecho Second News, y esta empresa pues recupera los datos, videos, fotos, textos, emails, etcétera, del difunto. Y posteriormente le entregan a la familia esto en una USB que de hecho tengo aquí, pues si la quieren ver, básicamente entregan todos los datos en esta USB y la tienen de hecho publicada en
en su Entonces, página lo web. que estas compañías hacen básicamente es una extracción de datos de las redes sociales. De redes sociales, O de de blogs, blogs, páginas web. etcétera, exactamente. Pues le pregunto, ¿las redes sociales como tal ya tienen dispuesto algún tipo de mecanismos para este tipo de procesos? Ya porque, pues digamos, una cosa es extraer la información y llevársela, que pues, es perfectamente válido, pero también pensaría uno que las redes sociales han dispuesto de algún, no sé si la palabra sea producto o algún tipo de utilidad o de herramienta para simplemente dejar un lugar, lo que equivaldría quizás a un cementerio, pues, pero un lugar al que uno pueda ir a visitar digitalmente a las personas que ya fallecieron. ¿Esto existe? ¿Es posible? En el caso de Facebook existe efectivamente la cuenta conmemorativa, digamos que eso se puede hacer, pero volviendo al tema de la extracción, tal como usted lo mencionaba ahora, no es que tengan acceso directo a todo lo que hay en la cuenta, digamos, esta empresa de tecnología que mencionaba tiene que entrar en contacto con Facebook, presentar un certificado de defunción del difunto, etcétera, y obviamente ya después tienen acceso a la información. En los casos que usted examinó, ¿hubo alguna vez consentimiento del fallecido hacia este proceso? Yo no tuve un caso específico al que haya tenido acceso, pero tal como lo tienen publicado en Second News, hasta donde yo sé, no hay un consentimiento del difunto, y por eso es importante lo que hablábamos hace un instante, de uno mismo prever qué va a pasar con sus activos digitales antes de fallecer, justamente para que terceros no lo decidan. Lo mencionaba hace un instante, una funeraria puede proponer la recuperación de activos digitales y entregárselos a sus familiares, y usted no ha dado su consentimiento, lo cual pues genera ahí por lo menos algún debate, ¿no? Sí, estamos hablando de la longevidad de nuestro alter ego digital. ¿Por qué nos cuenta un poquito de lo que es Dead Social? ¿De qué se trata? Dead Social es una red social que básicamente permite que usted deje mensajes póstumos, entre otras cosas, ¿no? Despedidas, etcétera, para seres queridos. Usted puede grabar, etcétera, hacer llegar mensajes a sus seres queridos antes de fallecer, y pues cuando haya fallecido le permite como permanecer vivo, entre comillas, de alguna manera a través de esa red social. Laura, ¿usted qué piensa de la idea de construir un legado digital, por de alguna manera decirlo, eterno? Porque uno tiene la idea de que lo que uno consigna en el Internet pues va a quedar prácticamente para siempre. ¿Es una buena manera, un buen escenario el digital para uno dejar algún tipo de legado? Sí, claro, pienso que sí, pero que quede claro que es un legado y que tuvo como un fin, ¿sí? Dejarlo abierto como si la persona estuviese viva todavía es lo que genera problemas. Es el equivalente en otras épocas a, no sé, a las personas que en su duelo dejan el cuarto de la persona intacto por siempre y no vuelven a mover, y la camisa que se quitó y dejó tirada sobre la cama la dejan ahí como si en cualquier momento pudiese volver a entrar al cuarto y retomar su vida, o la persona que le siguen sirviendo en la mesa y tiene el puesto todos los días. Entonces, pues digamos que ahí ya hay una tergiversación del tema que hace que la persona se le dificulte asumir la realidad de la pérdida. Entonces, si tiene un cierre, si es concreto, que es como lo que estaban mencionando ahora de la cuenta, digamos, ¿cómo mencionaste, Nicolás, que se llamaba en Facebook? Conmemorativa. Conmemorativa, pues está bien, está claro que es una cuenta conmemorativa. ¿Sí? Ya la persona falleció. Pero es muy diferente seguir hablando con Facebook, a través de Facebook, escribiéndole a una persona que ha fallecido. Usted ya un entendido en estos temas, Nicolás, ¿piensa dejar algún legado digital? ¿Cómo visualiza su presencia en el mundo digital cuando usted ya no esté en este mundo? La verdad, no he pensado en ello, y como le mencionaba hace un instante, el tema de las albáceas pues es interesante, pero hay un tema de seguridad que a mí me inquieta. De privacidad. De seguridad, básicamente, porque usted al tomar un plan de ellos, pues tiene que entregarle unas contraseñas que normalmente ellos encriptan para que ellos después tengan acceso y ejecuten lo que usted quiere. Okay. Y ellos dicen que tienen la seguridad de la banca internacional, pero pues hoy en día sabemos que hackers y etcétera, pues tienen, digamos, a la banca internacional ingresan. Digamos, hay un tema de seguridad. A mí personalmente me da miedo pues entregar una contraseña
y pues no saber qué pase con eso, ¿no? Cuando usted dice el tema de seguridad es que le preocupa en vida qué pueden hacer con esos datos. Exactamente, sí, porque como le digo, ellos normalmente encriptan y le ofrecen gran seguridad. Pues se supone que el servicio que ofrecen es que van a guardar esa información hasta llegado el momento. Pero como le mencionaba hace un instante, pues no sé, hoy en día hay hackers, etcétera, y ya hemos visto casos en las noticias donde ingresan a una empresa, información de una empresa, información de un banco. No veo yo por qué una albacea estaría exento de eso. Yo creo que eso hoy en día no está tan controlado y en esa medida es difícil. A mí el tema de la seguridad me inquieta todavía. Laura, ¿usted está contemplando, digamos, algún tipo de legado en digital o planearía que su vida en el ciberespacio, por decirlo de alguna manera, cese una vez usted fallezca? Sí, me encantaría que quede clarísimo que es esa. Ok. Bueno, después del corte vamos a seguir descubriendo más detalles de la muerte digital. Lo vamos a hacer aquí en Link Experiencias Conectadas. Recién fallecido, me preguntaron que si no sería bueno cerrar esas redes sociales, ese perfil de él, para dejarlo descansar. Yo soy de las personas que creo que eso no impide el descanso de una persona. Él, antes, por el contrario, si él sigue así por medio de las redes sociales, va a seguir más vigente que nunca, me parece a mí. No hemos pensado mi esposo y mi hijo y yo, digamos, en hacer eso de cerrar ese ciclo de las redes sociales, de que él no esté, porque pues a mí me parecería que si se hace, es como si él ya no existiera, lo mismo que con las fotos, ¿verdad? Yo respeto mucho eso porque pues cada persona es un mundo aparte, ¿no? Cada uno tenemos nuestra forma de pensar y a mucha gente le puede afectar, se pueden poner a llorar, a mí no. Yo les daría el consejo que no se dejen ganar por la tristeza, que antes se sientan orgullosos si ven cosas como las de mi hijo, ¿no? Por ejemplo. Regresamos aquí en Link Experiencias Conectadas. Hoy estamos hablando sobre muerte digital. Nicolás, ahorita en la pausa usted nos comentaba acerca de algunos casos que se han dado en los que desafortunadamente los jóvenes cometen suicidio y los padres ven en las redes un último canal de información para acceder a probablemente las razones de ese suicidio o conocer más detalles acerca de la vida personal de las personas. Me comentaba un caso particular que quisiera que usted le compartiera a los televidentes. Sí, tuve la oportunidad de hablar con un padre en Estados Unidos, obviamente vía Skype, que vive en Virginia y su hijo se suicidó hace pocos años y él en ese momento creía que podía encontrar respuestas en la cuenta de Facebook de su hijo. Se comunicó con Facebook, el padre, intentando tener ese acceso. En un primer momento, pues Facebook le negó esa posibilidad, no porque necesariamente la red social obre de mala manera, sino que hay leyes sobre la privacidad. Claro. Es que opera para nosotros, son las garantías de todos. Para todos, exactamente. Y pues fue muy doloroso de todas maneras para él y intentó buscar respuestas pues con los políticos, como hacer mover un poco esa frontera y esas barreras, pidiéndole a los representantes, senadores de su estado, pues que le colaboraran para que eso cambiara. ¿Y encontró las respuestas que estaba buscando ese padre con el que usted conversó? Bueno, hasta el momento en el que hablé con él no supe finalmente, pero sí sé que estaba intentando en ese momento con los políticos pues encontrar respuestas para que Facebook pudiera colaborarle. Laura, pues la tragedia forma parte de nuestras vidas, los suicidios o las muertes accidentales, y quiero preguntarle a usted ya cerrando nuestro programa, es si este tipo de proceder es sano en lo que tiene que ver con el duelo. En el caso, por ejemplo, de este padre, ¿es recomendable hacer este tipo de búsquedas, indagaciones, investigaciones en lo que es no solo la privacidad, sino quizás también la intimidad de su hijo,
nos permite acceder a información que de otra manera quizás de manera natural no hubiéramos accedido. ¿Usted cómo ve en estos procesos de duelo ante la tragedia la validez de buscar ese tipo de información en la vida digital de las personas? Sí, pienso que una cosa es el tema legal y obviamente muy comprensible todas las regulaciones que se hagan, pero pedirle a un ser humano que no busque explicaciones pues es imposible. La persona, si algo necesita en su proceso de duelo, es tratar de entender, más en un caso como el del suicidio. Entonces, pues pedirle a un padre que su reacción inmediata no sea ingresar a las redes de su hijo a buscar algún tipo de evidencia, pues es casi que imposible. Es la reacción inmediata y lógica de cualquier ser humano. Es el equivalente en otra época a ir a buscar el diario de la persona. Sí. Sí, el diario es íntimo y supuestamente no está destinado a que nadie lo lea, pero obviamente el ser humano necesita hacer esos cierres mentales para poder quedar en paz. Nicolás, una última recomendación que pueda usted hacer a nuestros televidentes. Es un tema que seguramente es muy novedoso, pues como son novedosas las redes, por supuesto, este tema aún lo es. Más que recomendaciones, ¿haría usted a partir de lo que usted ha investigado, lo que usted ha aprendido en su trayectoria como periodista investigador de este tema en particular? Recomendación, pensar en qué va a pasar con esos activos digitales, con esa memoria digital, porque estamos volcando nuestra vida hacia las redes sociales, tenemos mucha información ahí, tenemos prácticamente una identidad ahí y vale la pena hacerse la pregunta de qué queremos que pase con eso. Sobre todo, e insisto en ello porque lo habíamos mencionado antes, si no queremos que terceros decidan por nosotros, de modo que es importante tomar decisiones frente a ello. Y creo que la conversación con usted nos deja claro que ya hay mecanismos, digamos, para tomar estas decisiones y realizar estos procedimientos. Es correcto, hay albaceas, por ejemplo, y ahí se pueden hacer cosas frente a ello. Laura, una última recomendación desde su punto de vista, el manejo del duelo, la muerte digital. ¿Qué recomienda usted a nuestros televidentes? Tal vez que permitamos que esta, que es una realidad de nuestras vidas, que son las redes sociales, jueguen su rol, pero que como parte de la realidad también mueran. También no vamos a acabar con las tumbas, pero la tumba da el mensaje claro de esto terminó. Es un final. Es un final. Pues Laura, Nicolás, gracias por estar con nosotros. Espero que sea la primera de muchas veces que nos acompañen aquí en Link. Muchas gracias. Lucho, muchas gracias. La muerte siempre ha sido y será uno de los grandes misterios para el ser humano. A través de la historia, muchos han formulado teorías y experimentos con la esperanza de superarla, o al menos para dejar una huella en la historia y no ser olvidados. Pero con los avances de la ciencia y las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, como lo es la inteligencia artificial, ¿será que en esta era digital es posible descansar en paz? Nos vemos próximamente en una nueva entrega de Link, Experiencias Conectadas.